Bien, amigos, de regreso con Sábado al Día y vamos a aprovechar la ocasión, como habíamos adelantado, para conversar con el profesor Miguel Jorge, directivo nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, uno de los hombres más respetados y con más credibilidad, como dijimos, dentro de este gremio profesional. En esta semana, una situación inesperada con un proceso trascendental que se esperaba y se supone habían todas las condiciones para que fuera exitoso, pero no fue así. No obstante, la numerosa cantidad de versiones, tanto por parte del gobierno como por parte del propio gremio, han creado mucha confusión. Por eso convocamos, aunque fuese vía telefónica, al profesor Miguel Jorge, a quien agradecemos por su disposición en esta hora. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Muy buenos días, Luis Manuel. Agradecerte, ¿verdad?, la oportunidad y siempre estaremos a la disposición, claro está, de ustedes, a la disposición del público que espera por estas informaciones. Claro que sí. Profesor, en esta ocasión, la quinta etapa de evaluación de desempeño docente, pues esperaba justamente considerar el tema de los incentivos a unos 115,000 profesores, pero todo se fue por la borda. ¿Qué realmente pasó? ¿Cuál es la mejor explicación que se le puede dar, por lo menos desde la ADP, a la población dominicana sobre lo que pasó y por qué no tuvimos un proceso exitoso? Lo primero es destacar que la evaluación del desempeño docente es un mandato de la ley 6697, es decir, no es un capricho de los profesores. Tampoco es un asunto que se hace porque quieren las autoridades. Un mandato de la ley 6697 de que cada 3 años deberá producirse la evaluación del desempeño docente para ver a qué nivel van los profesores, va el cuerpo docente contratado por el Ministerio de Educación en materia de ejecución de lo que es el currículum del sistema educativo de la República Dominicana. La última evaluación del desempeño docente se realizó en el año 2017, Wow. lo que quiere decir que por mandato de ley debió realizarse en el 2020 y no se hizo, debió realizarse en el 2023 y no se hizo, y por la insistencia de la Asociación Dominicana de Profesores y el reclamo permanente de que se cumpla con lo que dispone la ley, entonces, a regañadientes, las autoridades del Ministerio de Educación empezaron a organizar lo que es la evaluación del desempeño docente, primero en la gestión del señor Ángel Hernández, y entonces se le ha dado continuidad en la actual gestión de Luis Miguel de Campos. Pero como es un asunto que las autoridades no han estado muy interesadas en que se haga, y ellos tendrán sus razones. Eso le iba a preguntar, Entonces, ¿qué los motivaría entonces a correrle a ese mandato de la ley? Bueno, algunos piensan que es porque eso implica, ¿verdad?, erogación de recursos, erogación de dinero a favor de los docentes, porque de lo que estamos hablando es que los docentes que entraron al sistema educativo de la República Dominicana después del año 2017 no tienen aplicado el incentivo por evaluación del desempeño docente. Okay. Estamos hablando de miles de docentes, estamos hablando de millones de pesos que deben ir en beneficio de los docentes y se supone que también en beneficio de la calidad de la educación de la República Dominicana. Entonces, ese proceso, repito, ha sido llevado a regañadientes por parte del Ministerio de Educación y de manera particular por parte del Viceministerio de Acreditación y Certificación, que es el que ha estado responsabilizado de organizar todo lo relacionado con la evaluación del desempeño docente. Okay, La Asociación Dominicana de Profesores ha estado haciendo propuestas, haciendo planteamientos, se han hecho acuerdos y resulta que después que se hacen los acuerdos de que tal cosa se va a hacer de esta o de aquella manera, entonces el Viceministerio de Certificación y Acreditación termina haciendo las cosas como le parece y entonces ahora nos encontramos con este tamaño desorden, con este tamaño desastre en donde los docentes no han podido recibir la prueba de rendimiento profesional, que es la quinta etapa, que es lo que estaba previsto a ejecutarse esta semana que ya concluye. Ok, lo que hemos leído en los medios entonces indica, y de acuerdo también a lo que ha explicado parte de la comisión organizadora, que todo se debió a un fallo de la plataforma. Pero ustedes que están dentro del juego, en el campo, en el terreno, ¿qué realmente pasó? ¿Qué comprenden que pasó?
que produjo esta suspensión de la evaluación? Mira, realmente es como digo, la explicación yo la veo en ese querer y no querer. Querer porque lo manda la ley, querer porque el sindicato está reclamando que se cumpla con la ley, pero no querer porque no me conviene o porque no quiero hacerlo. Okay. Y nosotros hemos consultado personas que conocen de tecnología y habían advertido eso. Porque es que crearon una plataforma que no tenía la capacidad de dar respuesta, ¿verdad?, a la población, al conglomerado que debía cada cierto tiempo acceder a esa plataforma, y sencillamente ocurrió lo que se prevía iba a ocurrir. Sí, debió preverlo. Y la empresa que contrató el Ministerio de Educación y quienes verificaron esa plataforma debieron advertirlo. Se lo debieron advertir al sindicato y no lo hicieron, y se lo debieron advertir a las propias autoridades del Ministerio de Educación, porque cualquier persona conocedora en el área de tecnología sabía que el diseño de esa plataforma no estaba para recibir tanta demanda de información al mismo tiempo. Y en efecto, hicieron una programación de que cada cierto tiempo durante el día iban a acceder 300, 400, 500, 700 profesores, digamos. Por ejemplo, en uno de los centros que se estableció aquí en Santiago, porque se estableció un centro para cada distrito escolar, se tenían previsto en el primer día trabajar con 700 docentes. Entonces, cuando a nivel del país empieza el flujo de docentes a hacer uso de la plataforma, a introducir su contraseña, a introducir su correo electrónico para iniciar la prueba de rendimiento profesional, sencillamente colapsó la plataforma y no estuvo en capacidad de dar respuesta. Y esto sumado al problema de la energía eléctrica, y esto sumado a la brecha digital también. La capacidad de internet instalada en esos centros tampoco era suficiente. Es decir, fue un asunto que se hizo y me imagino que sabían iba a ocurrir eso. Naturalmente no lo dijeron y la realidad le dio en la cara. Bien. La ADP tuvo que intervenir y fue la ADP quien dijo no es posible, porque habían docentes convocados para las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía todavía no habían podido entrar a realizar su prueba de rendimiento profesional. Entonces en esas condiciones ya no era posible seguir adelante con ese proceso, y el ministerio tuvo que entenderlo y entonces aplazó todo eso. Bien. Profesor, un saludo, José Miguel Almengo le habla. Entonces vemos que todo esto ya la empresa que estaba a cargo se sabía que la plataforma era totalmente débil. Entonces, ¿podemos hablar de negligencia o que la propia empresa contratada para todo esto no tenía la experiencia? Bueno, una de las dos ocurrió, porque quien les habla no es experto en tecnología. Yo lo que hago es consultar a gente que sí sabe de eso. Entonces, para el que sabe de esos asuntos, conoce, para que X cantidad de personas puedan acceder a esta plataforma de manera eficiente, necesitamos tanta capacidad de esto, tanta capacidad de aquello, tanta capacidad de lo otro. Parece que ellos no lo habían establecido y entonces ahora están hablando de que el ancho de la banda, pero bueno, es que ustedes debieron preverlo. Porque a mí no me podían, y a los docentes no le podían reclamar que supieran que el ancho de banda debía ser tal o cual, o de tal o cual capacidad, porque nosotros no somos expertos en la materia. Ahora, a la empresa que contrataron, los técnicos del ministerio sí debieron saber que para poder acceder, digamos, 10,000 docentes cada 2 horas a esa plataforma, se necesitaba tanta banda de ancha y tanto de esto y tanto de aquello y tanto de lo otro. Es decir, era perfectamente posible prever y planificarse para que no ocurriera el tamaño desastre que ocurrió. Pero parece que lo que interesaba era que ocurriera eso que ocurrió. ¿Y qué sigue con todo esto que van a tener ahora? ¿Habrán movilizaciones después de ese informe técnico que se pidió en el día de ayer?
Mira, lo que sigue es posterior a esa situación ocurrida. Desde la ADP se solicitó la reunión de la Comisión Técnica de Evaluación del Desempeño Docente que preside el viceministro Francisco de Oleo, y entonces se acordaron una serie de cuestiones. Y lo primero que se acordó y lo más importante es que entonces se aplazaba la etapa número 5, que es la prueba de rendimiento profesional, y se va a pasar entonces a la 6ª etapa, que de hecho con anterioridad la ADP lo había planteado. La 6ª etapa, que es la observación de clase, es decir, es el momento en que compañeros maestros o técnicos de los distritos que han sido capacitados y que han sido preparados van a ir a las aulas a observar cómo los docentes ponen en ejecución la clase que han planificado. Entonces han dicho que el miércoles o el jueves, y seguimos, digamos, todavía con cuestiones indefinidas. No se ha dicho de manera precisa si es el miércoles o si es el jueves. Se ha dicho que el miércoles o el jueves se va a iniciar la 6ª etapa, ¿verdad? En lugar de la 5ª etapa, porque esta... Bueno, al parecer hay una interrupción. Hay un fallo, sí. Ahí perdimos un poco a Jorge, sí. Pero muy certero lo que ha estado mencionando. Digo, a partir del miércoles o del jueves, y entonces la prueba de rendimiento profesional, que no implica el que los alumnos estén en las aulas, se va a realizar posteriormente y luego que se hayan corregido los problemas en la plataforma. Muy bien. Bueno, ese es un muy buen punto, profesor. Los pasos siguientes o las etapas siguientes de todo esto, ¿podría afectar en algún momento el desarrollo del currículo del año escolar? Bueno, se ha estado haciendo esfuerzo para que eso no pase, para que no afecte la feliz culminación del presente año escolar, ni en un sentido ni en el otro. Por supuesto que va a depender de las autoridades del Ministerio de Educación, porque si siguen actuando con estos niveles de improvisación y con estas irresponsabilidades de no querer cumplir con lo que dispone la ley, entonces no hay garantía de nada. Podemos decir entonces que para esta 6ª evaluación, esta 6ª etapa que usted está anunciando para el miércoles, el ministerio prácticamente está haciendo una dilación para no corresponder con las mismas demandas que está haciendo los maestros. Nosotros no dudamos de nada, porque para la ejecución de la 6ª etapa, que como dije es la observación de clase, se debió entrenar un personal. Es decir, a los docentes y los técnicos del distrito debieron recibir una capacitación, y de hecho han estado capacitando. Todavía a última hora estuvieron con un grupo de docentes capacitándolo para poder hacer la observación de clase. Y digo que ha habido esas acciones de retardar las cosas, porque incluso una parte de los que empezaron la capacitación posteriormente renunciaron, algunos alegando que el ministerio no le había otorgado los incentivos que correspondían para tales fines, y alegando otras razones, incluso alegando que los directores de distrito se oponían a que ellos dejaran de atender sus cotidianidades para estar capacitándose de cara a la observación de clase en el proceso de evaluación del desempeño docente. Sí, son cosas que uno algunas veces ni siquiera las entiende, porque ¿cómo entender que si el director de distrito es parte del sistema educativo dominicano y es una prioridad la evaluación del desempeño docente, un director de distrito se va a oponer a que los técnicos de su distrito presten ese servicio que está demandando el ministerio? Bueno, nosotros esperamos que esto pueda llegar a feliz término, como usted indica, profesor, porque realmente quedando esto bien, queda el país bien, porque estamos hablando de un pilar del desarrollo de la sociedad, que es la educación. Profesor, finalmente, y ya saliéndonos un poco, el proceso de unificación de los dos ministerios, de educación superior y de educación, ¿cómo va eso? Y si puede reiterarnos su posición respecto a ese proyecto. Mira, es una intención del gobierno. Nosotros desde la ADP hemos manifestado nuestra oposición total a la unificación de ambos ministerios, porque si el Ministerio de Educación
no ha sido capaz de darle respuesta a los problemas del sistema educativo dominicano. Imagínate. Solamente atendiendo lo que tiene que ver con la educación preuniversitaria. Si hacemos este arroz con mango de juntar el ministerio que tiene que ver con la educación preuniversitaria, el ministerio que tiene que ver con la educación superior, entonces será mucho más desastroso aún la educación en la República Dominicana, porque esa es la realidad. La realidad es que tenemos un Ministerio de Educación que no ha podido dar respuesta en ninguno de los sentidos, respuesta efectiva, estamos hablando, a los problemas del sistema educativo dominicano, porque yo debo decir que aquí en Santiago, por ejemplo, tenemos varios planteles educativos que se inició su construcción, algunos hasta hace 10 años, y al día de hoy, necesitándose esos planteles educativos, no se han podido terminar. Y yo menciono, por ejemplo, uno que se construye en la Villa Olímpica, que debe dar respuesta a parte de la demanda de aulas en la zona sur de Santiago, que serviría para desahogar a la escuela Ana Josefa Jiménez y la escuela Padre Vidal, que están en los alrededores. Y hace más de 10 años ese plantel no ha podido ser concluido. Y así tenemos uno en el barrio Francisco del Rosario Sánchez, y así tenemos uno en La Noriega, y pudiera mencionarte otros en similares situaciones. Eso es penoso porque no se trata de un asunto de dinero, estamos hablando de un 4% que representa más de 250 mil millones de pesos, o sea que es tema de voluntad. Profesor, el dinero está ahí, debo decirte, el dinero está ahí, por eso. El anterior ministro de Educación incluso se dio el lujo de anunciarle al país de manera orgullosa, cosa que debía ser una vergüenza, que le habían sobrado miles de millones de pesos del presupuesto de educación. Y entonces, ¿en qué tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo ahí? Si tienes el dinero y están los problemas y tú no eres capaz de usar ese dinero para resolver los problemas que tiene el sistema educativo dominicano. Es penoso. Profesor Miguel Jorge, directivo de la ADP, agradecemos bastante este tiempo y sus explicaciones, como siempre, interesantes. Gracias a ustedes. Feliz día. Igual para usted. Bueno, esto de verdad que le duele a uno, porque uno es ciudadano, nosotros pagamos impuestos y se supone que todo esto se hace justamente con el dinero del Estado, y uno lo que mínimamente espera es un proceso mínimamente efectivo, pero no ha pasado. Luis Manuel, cuando se tiene un 4% para la educación y más del 90% de ese 4% es solamente para construir planteles y no se construyen con las especificaciones y en el tiempo que deben, ¿qué tú esperas de un sistema educativo? No, ahora con una unificación que ha estado latente desde hace un tiempo, de unir MESID con la educación básica, algo que es impensable. Es que ni siquiera, yo te voy a decir una cosa, mira, ni siquiera el mismo gobierno, yo creo que ni siquiera el mismo presidente está convencido de ese proyecto. Para mí que alguno de los asesores del presidente fue con esta brillante idea, con esta flamante idea, y le dijo: presidente, esto es lo que hay que hacer, porque aquí lo están haciendo. Y el presidente dijo: pero suena bonito, pero el presidente se acuesta ahora y se pone a hablar con Raquel. Yo me imagino: Raquel, ¿tú crees que eso pueda funcionar? Él no está convencido. Imagínate tú, los mismos directivos del gobierno, las autoridades gubernamentales, que son en gran parte, primeramente, gremialistas, sí, porque vienen del sistema de educación por parte del profesorado. O sea, ahí no está nadie convencido. Yo escuchaba, por ejemplo, al pasado ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, hablando del proyecto, y la voz le titubeaba, porque él no estaba firme, él no estaba convencido de que eso podría ser realizable. Señores, vamos a una siguiente pausa y regresamos en breve con más de Sábado al Día.